En la sección del día miércoles, la lección nos presenta lo que sería la confrontación que hizo Jesucristo con sus discípulos cuando hizo la pregunta que haría de los discípulos, por así decirlo, la decisión de qué lado estaban ellos. En realidad, en este día se define con tu opinión y mi opinión, lo que yo creo en mi corazón, quién es Cristo para ti, quién es Cristo para mí. Jesucristo estaba con sus discípulos, rodeados ellos alrededor, vaya la redundancia, de Jesucristo, y él les hizo una pregunta que se encuentra en San Lucas, en el capítulo 9, versículos 18 al 20. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que alguno de los profetas que ha resucitado. Entonces Jesús fue más directo a ellos y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Cuando Pedro dijo esto, el Cristo de Dios estaba diciendo: tú eres el ungido, aquel que vendría y que sería ungido como el Mesías, el que sería el libertador, el Cristo del cual está hablando aquí Pedro no es el Cristo que usted se imagina crucificado. Cuando está hablando aquí de Cristo se llama el Redentor, el que los liberaría del yugo de los romanos, el Mesías príncipe, el descendiente de la descendencia de David, el elegido. Esto es lo que sería dicho de alguna manera el Hijo de Dios. De tal manera que la pregunta que hizo Jesús hace 2000 años todavía queda hoy en el aire. Se ha dado muchas respuestas de diferentes maneras. Para uno Jesús es un maestro, para otros es un sanador, para otros es un profeta, para otras personas es un reformador, es un ejemplo, es un modelo a seguir. Cada quien tiene diferente opinión, pero aquí Jesucristo estaba hablando con ellos y él saldría de Galilea, oiga bien, saldría de Galilea, que significa de los atrios de la casa de Dios, a Jerusalén, que es como quien dice entrar al templo mismo. Y aquí, después de esto, se revelaría la autoridad. Jesús reveló su autoridad de muchas maneras. Reveló su poder, el poder para sanar, el poder para salvar y liberar de los espíritus inmundos, el poder para alimentar a más de 5,000 personas. Pero aquí Jesús dice, confronta a sus discípulos con dos preguntas. La primera es: ¿qué piensan otros acerca de él? Y la segunda: ¿qué piensan ellos mismos? En este mismo libro de Lucas, en el capítulo 4, dice algo interesante que a mí me llama grandemente la atención. En el versículo 4, dice el versículo 3, después de las tentaciones: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, oiga bien, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y les enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Y llegó un día, dice aquí, que vino a Nazaret, donde se había criado, o sea, donde él creció, donde lo vieron como un niño que jugaba con los niños allí, pero que era un niñito bien portado. Dice aquí, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ese día Jesús se levantó en la iglesia, se puso a leer, se le dio el libro, dice aquí, y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Aquí es interesante porque la Biblia que él agarró no es la Biblia como la que tú tienes, que tú buscas aquí una página, otra página, no. Él agarró un rollo que se abre así y se desenrolla así. Entonces cuando él abrió el rollo así, abrió y encontró el pasaje del profeta Isaías. Y esto fue lo que él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y él vino y lo que hizo fue enrollar el libro, lo dio. La costumbre en ese entonces era comentar, hacer un comentario de lo que él había leído. Y lo que Jesús hizo no fue un comentario, hizo una declaración. Y escuche la declaración que Jesucristo dijo. Versículo 20.
Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirle, esto fue lo que Jesús declaró: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él estaba reclamando: yo soy el libertador. Esto se ha cumplido. Hay libertad en mí. Yo soy su libertador. Yo soy Jesucristo. Soy el poderoso, el grande, el que tiene poder para liberar, para sanar, para dar libertad, para dar alimento a miles. El que tenga sed, venga y beba. El que tenga hambre, venga y coma gratuitamente. Esta escritura se cumplió delante de ustedes. ¿Y saben lo que hicieron ellos? Quisieron matarlo. Lo llevaron a un despeñadero y ahí querían matarlo. Jesús pasó por en medio de ellos y los dejó. ¿Quién es Cristo para ti? La gente piensa muchas cosas. Nuestro conocimiento de Jesús jamás puede ser de segunda mano. Alguien puede conocer todo lo que se ha dicho acerca de Jesús. Puede conocer toda la cristología concebida por la mente de los hombres. Puede ser capaz de brindar un resumen competente de las enseñanzas sobre Jesús que hubiera hecho cada pensador y teólogo del mundo. Sin embargo, no ser cristiano. O sea, tener conocimiento acerca de las cosas que Jesús hizo no le hace a usted ni a mí cristiano. Conocer la escritura, conocer la profecía, conocer todo acerca de la teología, no te hace a ti cristiano, no me hace a mí cristiano. Entonces, ¿qué me hace a mí cristiano? Bueno, la pregunta queda en el aire. ¿Quién es Jesús para ti? Para la gente, él era un profeta que hacía maravillas para la gente. Para los discípulos, era alguien que era un maestro para ellos, porque ellos ni se daban cuenta con quién estaba. Para Pilato lo sacó cuando estaba siendo juzgado Jesús y dijo: mire, aquí les traigo a este hombre, no encuentro ninguna falta en él, aquí les traigo al hombre. Pilato miraba en él a un hombre, no miraba nada más, miraba a un hombre, el pobre estaba ciego. Para Pedro dijo: tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? Para Tomás, en San Juan, capítulo 20, esto es poderoso, hermanos míos. San Juan, capítulo 20, dice lo que Tomás dijo y declaró conforme a lo que el Mesías o Jesús, el Cristo o el ungido, era para él. Oiga lo que dice San Juan, capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás, respondió y le dijo, o sea, Tomás estaba allí cuando se apareció Jesús en la segunda vez delante de sus discípulos. La primera vez no estaba Tomás, la segunda vez sí estaba Tomás. En esa vez se presenta Jesús, porque Tomás dijo: si yo no lo veo, yo no lo puedo creer. Entonces Jesús, para beneficio de Tomás, se presentó otra vez delante de él y delante de los discípulos. Y cuando Tomás lo vio, se quedó asombrado, cayó en tierra postrado y le dijo estas palabras. San Juan capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Oiga, qué tremendas y poderosas palabras. Tomás, el incrédulo, reconoció en Cristo al Dios Todopoderoso. Óigame, ¿quién es Cristo para ti? ¿Es un profeta? ¿Es un maestro? ¿Es un sanador? ¿Es uno que hace milagros? ¿Es un Santo Claus? Porque para algunos es para pedirle, pedirle, pedirle. Lo ponen como que fuera Santo Claus. De tal manera, ¿quién es Cristo para ti? Esta es la respuesta que tú tienes que dar. Conocer a Jesús significa tener intimidad. Conocer es, como pasó en Génesis, dice que Adán conoció a su mujer. En otras palabras, tuvo una relación íntima con ella. Conocer a Jesús es tener intimidad con él. Es experimentar en ti su poder. Conocer a Jesús no es mera teología ni doctrina. Es saber tener información intelectual, pero además de eso es experimentarlo. Aceptar a Jesús significa mucho más. Eso quiere decir, ¿por qué se les llamó a los primeros discípulos cristianos? ¿Saben por qué? Porque ellos hablaban de Cristo, Jesús, Cristo, Cristo, Cristo. Entonces se les llamó cristianos porque hablaban de Cristo. ¿De qué hablas tú? ¿De qué hablo yo? Algunos podrán hablar del plan de salud y eso está bueno.
Algunos podrán hablar del sábado, y eso está bueno. Algunos podrán hablar de las 28 doctrinas, de las profecías, de todo lo que tú quieras, y eso está bien. Pero entonces, ¿quién es el Cristo para ti? Esta pregunta queda en el aire y la respuesta la tienes que dar tú, la tengo que dar yo. Y esta es una respuesta seria, ¿sabes por qué? Porque dependiendo de esa respuesta, eso va a decidir dónde vas a pasar la eternidad, o allá o acá. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día jueves con el tema que es la transfiguración.